Bueno, ¿cómo te salvaste? ¿Dónde estabas? Es que nunca me subí al avión. Mira, ¿te molesta si te cuento todo esto en otro momento? ¿Pero por qué nunca te subiste al avión? Mira, me parece que en este momento hay algo mucho más importante, ¿sí? Bueno, será entonces que presentiste que el avión se iba a caer y por eso no te subiste. Ojalá. Habría salvado a mucha gente, pero no. Ay, vale. Vale, por favor, despierta. Sí, despierta. Pero, ¿y entonces qué fue lo que pasó? ¿Por qué no subiste? No entiendo. Ya volví por Vale, ¿sí? Ya. Por Vale. Ay, no quiero despertarme. Quiero seguir soñando que Lucas está vivo. Mi amor, estoy vivo. Estoy aquí contigo. ¿Lucas? Establecer que yo te ¡Mi amé, Lucas! sabiendo que ¿Estás eres aquí? inaccesible. Sería creíble si te dejo saber lo que voy a suponer. Que nadie como yo te va a querer. Tan emocionada, mi amor, cuando llegue el corazoncito de nuestro bebito así latiendo. Bueno, pues por eso yo quiero ver el ultrasonido, porque pues yo lo quiero sentir igual que tú. Pero te tengo una buena noticia. ¿Cuál? Logré que nos dieran una copia mañana, para que lo veas. ¿Ah, sí? Sí, mañana. Pero bueno, mañana, ¿no? Porque ahorita hay que ir a lo de Lucas. Mira, amor, yo de verdad estoy tan triste, o sea, con todo y de que vi a nuestro hijo, fruto de nuestro amor aquí. Estoy muy mal. Entonces vámonos, ándale, chiqui. Ándale. ¿Estás mal del estómago? ¿Qué? No, Cerote. ¿Se salvó del accidente? Sí, es que acaba de hablar su papá para avisar. Ay, sí. Sí, está vivo, ¿está segura? ¡Está vivo! Es que al parecer nunca se subió al avión. ¿Qué? No puede ser, sí. Necesito verlo. No, hombre, claro que no. Cálmate. Primero vamos a hablar tú y yo, Salma. Quiero verlo, necesito abrazarlo. Lo que yo necesito es averiguar por qué no viajó a Italia. Lo que importa es que está vivo. Claro que no. Eso a mí no me importa. Me traicionó. Mira, Salma, si ese tipo está vivo por lo que yo pienso, no le va a salir gratis, ¿eh? Por favor, Quique. Por favor, mis polainas. Teníamos un trato y no lo cumplió. Salma, no ha nacido quien se atreva a engañarme. ¿Eh? ¿Y qué piensas hacer con él? Por el momento, le vas a decir a tu galán que me llame. Es que esto es un milagro, Lucas. Yo diría que es un milagro de amor. Que todo pasa por algo. Y que a veces el consejo de alguien que te quiere puede salvarte de la muerte. No entiendo nada. Cuando te cuente lo vas a entender todo. Es que nunca me subí a ese avión. ¿Renunciaste a la película? Sí, a la película, a la fama, al dinero y a todas esas cosas con las que tanto soñaba. Pero si estabas tan cerca de lograrlo. Sí, vale, pero me di cuenta que hay otras cosas que son muchísimo más importantes para mí. No entiendo qué puede ser más importante para ti que todo eso. Tú. Solo tú. Soy tu fan, soy tu fan. ¡Lucas! Resiste, mi chiquito. Ya el médico está en camino. Falta el aire. Oh, mi chiquito, no. Un día me dijiste que yo era como el aire para ti, ¿cierto? Mírame, respira. Aquí estoy, respira. ¿Qué? Chiquita, me voy. ¿Te vas? Me voy. Te vas. No me hagas esto, no me dejes sola, mi chiquito. O sea, no puedo creer lo que estás contando. No, pues la verdad yo tampoco. ¿Puedes dejar de comentar cada vez que hablo? No puedo, ¿cómo ves? Pero ya, por favor, calma, ¿sí? No quiero peleas. O sea, ¿no puedes haber dejado el avión por esta X? Ah, pues sí pudo, fíjate. Sí pudo por esta X. Fíjate, lo pudo porque lo hizo. Fíjate que sí. O sea, sí la miraste bien. ¿La miraste bien? ¿Qué le ves? Dime, ¿qué le ves? Pues que estás ciega, no estás viendo Ya, tus hay propios cosas ojos. que Pues no obvio solo que soy- no estoy viendo. Si no, no estaría preguntando. A ver, ¿qué le ves? Ah, bueno, pues date cuenta que me ve algo. Hay cosas que no solo se ven con los ojos. ¿Ah, really? ¿Y qué te enamoró de esta mujer?
Sin clase, sin talento, sin nada. Vales una mujer muy valiosa. Ay, me da pena que hables bien de mí delante de mí misma. ¡Ay, por favor! ¡Ay! No hables con esa humildad que me dan ganas de vomitar. Bueno, no la ofendas. ¿Y si la ofendo, qué pasa? A ver. Yo conozco este tipo de mosquita muerta que lo único que quiere es quedarse con todo. Ay, yo ya no quiero nada. ¿Ah, no? Entonces devuélveme a mí, Lucas. Ah, es lo único que no, fíjate, es lo único que no te pienso devolver. Fíjate que no. No, porque... Yo no soy una cosa, no me pueden tratar así. No, ya sé. Ya sé que no eres una cosa. Eres un idiota. Ojalá te hubieras muerto. Císcalo, diablo panzón. Císcalo, diablo panzón. Qué feo lo que dijo. Císcalo. Ay, Jessica, por favor, termina con esto. No empieces a sermonearme, Miriam del Carmen, por favor. Ahorita no. No puedes seguir engañando a Diego ni a ti misma. Si él te quiere, no te va a dejar. Es que ese es el problema, ¿no entiendes? No me quiere. Entonces, amiga... Ya te preparo los licuados. Ok. Hermano, yo sé que es difícil, pero tienes que tratar de resignarte. Es que yo no puedo pensar que va a estar con otra persona, de verdad. Bueno, entonces hazte cargo de los hijos de Jessica, pero vive tu amor con Adriana. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Sí, yo no le puedo hacer eso a Jessica. Ella es una buena persona. Aparte, ella quiere tener una familia. Bueno, pero no la quieres. Bueno, pero pues me tengo que olvidar de ella, ¿no? Además, si la otra se casa con el cara de verdura... No quiero desilusionarte, pero no sabes lo difícil que ha sido para mí tratar de olvidarme de Patricia. Buena suerte con eso. Adelante. ¿No te enteraste? ¿Qué haces aquí? Lucas apareció vivo. Gracias a Dios se alcanzó a bajar del avión. Oye, qué buena noticia. Sí. Bueno, estábamos muy mal y mi papá, ya te puedes imaginar, se estaba muriendo de la tristeza. Claro. Bueno, y entonces ahora que no hay muerte, no hay tristeza... Ya sé qué me vas a decir. Nos casamos. Si todo está listo, quiero que nos casemos mañana mismo. Nada me haría más feliz. Se lo llevaron. Ya se lo llevaron. Lucía. Ya me siento mejor. ¡Qué suerte! ¿Sabes? Pensé que me moría. Yo también. Vine a avisarte que el médico ya estaba por llegarse. Ah, no, ya no es necesario. Ya me siento mucho mejor. Bueno, igual no está mal que te revise. Gracias. Gracias, mi amor, por preocuparte por mí. De nada. ¿Por qué? Él quiere que yo me aleje de ti. ¿Es en serio? Sí, por eso me mandó a Italia. Más allá de que sabía que yo soy un excelente actor y pues que lo iba a dejar muy bien parado. Bueno, pero ¿sabes qué? Yo voy a hablar con Quique. No. Déjame resolver esto a mí como un hombre. ¿Y si te mata? No, sí, es cierto. Es que nos estamos metiendo con la mafia, con el crimen organizado. Bueno, algo se nos va a ocurrir. Lo importante es pensarlo juntos. Gracias. ¡Ey, campeón! Ay, qué bueno verte. Sabes, tú tuviste que ver mucho en que esté vivo. Gracias. ¿Hasta cuándo voy a tener que seguir esperando para ser libre? Yo confío en ti. Este es nuestro contrato prenupcial y solo podrás heredarme el día en que yo muera. ¿Lo firmas? Claro que sí. Y espero vivas muchos años. Sabes que no estoy contigo por tu dinero. Lo sé, mi chiquita, lo sé. Voy a regresar. ¿Qué fue lo que te impidió subir al avión? Bueno, fue por mi público, por ustedes.
El amor de todos ustedes me impidió subir a ese avión que me hubiera llevado a la muerte. Así que gracias a todos ustedes por quererme como me merezco. ¿No crees que llegó el momento en el que nosotros también tenemos que vivir nuestra vida? Pues lo estamos haciendo. No, Loli, yo quisiera que vinieras a vivir aquí conmigo. Que empecemos por fin una vida juntos. Carlos. Tu cepillo de dientes, mi cepillo de dientes, tu closet, mi closet. Entonces no regresaste por mí. ¿Era mentira? ¿Cómo vas a dudar de mí? Claro que fue por ti. Entonces, ¿por qué no lo dijiste? Es que no puedo decir nada, Vale. ¿Por qué? ¿Te da vergüenza? ¿O es para que las otras fans no se pongan celosas? No, Vale. Lo hice para seguir viviendo. Ya viste que Kike está por aquí, está escuchando todo. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hacerle creer que entre tú y yo ya no hay nada. Yo a ese tipo no le creo ni una palabra. Hizo usted muy bien. Estaba diciendo puras mentiras. Entonces, ¿para qué volvió? Lucas volvió. Por Vale. Ese mentiroso me las va a pagar. No, señor. Precisamente lo cité aquí para que pudiéramos tomar decisiones no precipitadas. Ya, de una buena vez explíquese, Gabriel. Bueno, mire, tengo un plan maestro para separar definitivamente a Lucas de Vale. Y no se requiere ni violencia, ni muertes, ni nada de esas cosas terribles.